verdad, queremos que esta tarde de compartir sea maravilloso. Un abrazo para todos y los dejo con Ricardo García. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes en este espacio. Efectivamente, agradecerte, Claudia. Es primera vez que tengo la oportunidad de compartir con este equipo de personas, la primera vez que estoy invitado. Me causa mucha curiosidad precisamente tu propia introducción. Precisamente porque pues yo a la fecha, después de realmente sí, 10, 15 años aproximadamente, que me he visto en la necesidad personal de ir buscando e indagando respuestas a muchas inquietudes que no solo a mí, yo creo que un número muy importante de personas del planeta hoy nos acusan, nos impulsan más bien a esta búsqueda. Hoy no me considero para nada pues vinculado a un grupo como los que mencionaste. Realmente el tema religioso va por un lado, este tema de la investigación va por otro muy, muy diferente. Entonces, pues sin más preámbulos a todo lo que tú mencionaste y agradeciéndote nuevamente por esta invitación, efectivamente mi nombre es Ricardo García. Hoy estoy desde Colombia, en una ciudad del eje cafetero, distante de donde está Claudia, y me invitaron a compartir un poco sobre este tema de orden mundial. Un tema que, como decía ahorita, tal vez a muchas personas les parezca fascinante, interesante, buscar e indagar sobre él. De manera clara manifiesto que no soy de ninguna manera un erudito en el nuevo orden mundial, simplemente pues he logrado recopilar algo de información y esa información quiero y me he visto en la necesidad de compartirla durante muchísimo tiempo. Hoy no es diferente, quiero compartir también con ustedes esta información y que logremos construir entre todos algunas ideas mucho más generales. Para el tema del nuevo orden mundial, pues podremos tomar dos caminos. Un camino fácil, sencillo, que es de las muchas diapositivas que tengo, llevarlos a las dos últimas y decirles en 5 palabras qué es el nuevo orden mundial. Pero creo que por mi método de investigación considero que es mejor y lo pongo en sus manos. A mí, cuando me muestran un elemento terminado, vamos a hablar de un elemento de panadería, un pan. Pues sí, cuando me muestran un pan de panadería, pues yo digo qué bonito, qué bien, cómo quedó bien hecho, pero me gustaría saber cómo se armó, qué ingredientes utilizaron, cuánto tiempo duró en el horno. Y eso me deja mucho más aprendizaje. En este caso, para el nuevo orden mundial, una cosa es definir hoy, con tanta información que hay, qué es, y otra cosa es que nos permitamos ir hacia el pasado y empezar a construir como si tuviéramos un Lego, una a una las fichas para poder, cuando tengamos la figura completa, comprender a ciencia cierta de dónde surgió esto. Y creo que esa es la invitación que les quiero hacer el día de hoy, que armemos esto como si fuera un Lego y que nos permitamos entonces comprender todo lo que corresponde al nuevo orden mundial. Eso va a implicar, pues de alguna manera, que se permitan ustedes mismos abrir un poco su mente. Muchos de ustedes, de manera segura, habrán investigado suficiente y podrán complementar cuanto voy a mencionar, y otros, posiblemente para algunos, sea la primera vez que indaguen o conozcan sobre este tema. A todos les pido que logremos abrir nuestra mente y que salgan con las inquietudes suficientes para que podamos profundizar. Considero, para pasar a la siguiente diapositiva, después de tanto tiempo de haber leído sobre este tema del nuevo orden, considero que el mejor sendero para entenderlo es indagar sobre las sociedades secretas. Las sociedades secretas, como lo veremos durante las siguientes láminas, han jugado un papel trascendente en la construcción de un nuevo orden mundial que para muchos pareciera futuro, pero que para otros nos damos cuenta que es inmediato, que es presente, que no es futuro, que hemos empezado a vivirlo, no solo a partir de esta situación de la pandemia, sino de otras situaciones. Entonces,
el camino para lograr dimensionar y armar el Lego son las sociedades secretas, y de eso quiero hablarles. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues es una pregunta que todos nos hemos hecho, quienes hemos un día investigado o buscado sobre ello. Y bueno, tal vez lo defino en unas pocas palabras que están ahí en la diapositiva. El nuevo orden mundial es más que un plan, ¿sí? Un plan diseñado, orquestado, arquitectado, escrito, que propone o pretende instaurar un único sistema de gobierno que converja en él un mando político, un único sistema económico de moneda, de transacción, una única religión oficial, un sistema militar al mando de ese gobierno político, y que este estado de cosas se convierta en un mecanismo totalitario y absolutista para imponer o para establecer este orden sobre las masas, a quienes este grupo, esta élite, nos tildan de masas ignorantes, ¿sí? Con un propósito más allá de gobernarnos o de someternos, según lo que se puede leer en diferentes fuentes, y es que el propósito es la esperanza que tiene este grupo conspirador en la llegada futura de un individuo que ellos tildan, nombran o asignan como el rey del mundo, y que diferentes fuentes, sean fuentes literarias, fuentes históricas, inclusive fuentes proféticas, lo compaginan o los asimilan como el anticristo. Realmente la frase nuevo orden mundial ha sido utilizada decenas de veces por diferentes personalidades en la historia reciente de la humanidad. Uno de ellos, el expresidente de los Estados Unidos, precisamente Woodrow Wilson, fue presidente desde 1913 hasta 1921. Un personaje que en algún momento futuro, si tenemos la oportunidad de volvernos a ver y a compartir, jugará un papel importante en la construcción de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913. Pero bueno, Woodrow Wilson no fue el único que mencionó el nuevo orden mundial, realmente recopilando información de diferentes fuentes, como el libro de Noam Chomsky, un libro que lleva por título El nuevo orden mundial y el viejo, o recuerdo un libro de Manuel Galeana que lleva por título también El nuevo orden mundial. Al leer el libro es sencillo darse cuenta que aquello que este plan busca establecer es un sistema, como les decía ahorita, totalitario. Si ustedes buscan la definición del sistema totalitario, es un sistema de gobierno donde el Estado es el que impone y dicta absolutamente todas las normas, perdiendo las libertades individuales, ¿sí? Y coartar las libertades es a través de la intimidación y el control de la población. El primer uso realmente de esta expresión aparece, como lo mencionaba ahorita, más o menos iniciando la Primera Guerra Mundial. Lo escribe Woodrow Wilson, y en ese documento, cuando él hacía alusión a la consolidación o construcción de un nuevo orden mundial, es un documento que va dirigido a la construcción, más bien, a la creación de lo que en su momento se llamó la Liga de las Naciones, una organización que precedió, porque fracasó, pero fue el pie o el primer paso para que existiera la Organización de las Naciones Unidas. Y como lo veremos, si alcanzamos hoy, o si no en la siguiente charla, las Naciones Unidas juegan un papel importante en lo que conoceremos como este nuevo orden mundial, que lo ven como un único sistema de gobierno. Sin embargo, Wilson no ha sido el único que ha hablado del nuevo orden mundial. Inclusive aquí traigo 3 personajes más, pero tampoco son los únicos. El que ven a su derecha es el señor, o era
el señor David Rockefeller, un banquero y hombre de negocios, un judío nacido en Estados Unidos, que falleció precisamente en 2017 a los 102 años. El patriarca de una de las 5 familias más poderosas del mundo, pero también en el medio está Henry Kissinger, otro judío que aún vive, tiene 97 años, y tal vez, si ustedes han investigado, podríamos definirlo como el político estadounidense más influyente en las últimas décadas, sobre todo en los gobiernos estadounidenses. Ha jugado un papel importantísimo en la CFE, en el Consejo de Relaciones Exteriores, en el Club Bilderberg, que son organismos supranacionales que están por encima de las constituciones y que precisamente orquestan y determinan leyes para imponer sobre el planeta, y eso obedece a este nuevo orden. Pero también lo mencionó en este término precisamente quien ven a la izquierda, que es George Bush padre. Entre muchas otras que lo dijo, una de ellas es muy reconocida y la encuentran en la internet. Fue en 1991, siendo presidente de Estados Unidos y previo a lo que conocimos como la Guerra del Golfo. Hace un discurso igual que lo haría su hijo George Bush Jr. Frente al Congreso de los Estados Unidos, y en esa alocución hace mención de la necesidad de construir un nuevo orden mundial. Entonces, si bien es cierto el término existe, tiene definición y ha sido mencionado por muchas personas, es necesario que veamos sus orígenes. Y esto tiene que ver, se los decía hace unos minutos, con las sociedades secretas. Una sociedad secreta, pues, para quienes no lo sepan, es una organización que, por principios, tanto sus objetivos, sus ritos, sus lenguajes, sus señas, e inclusive los miembros deben permanecer ocultos. Y esto es exigible por los miembros de mayor tiempo dentro de la logia. O sea, un prerequisito o un requisito de ingreso en una sociedad secreta, en este caso la masonería, como una de las más insignes y fuente de las otras, todo debe estar en secreto y oculto, so pena de perder la vida. En estas sociedades secretas, en la masonería, se practican diversos rituales, rituales de iniciación e inclusive de ascenso, porque escalan a través de grados, que antes de ingresar, por ejemplo, el iniciado ingresa al templo la primera vez y lo hará repetidamente cuando está creciendo en grados, ingresa, por ejemplo, con los ojos vendados, en el rito toma una espada, realiza juramento de silencio, hasta ingresar inclusive algunos de los ritos implican que el iniciado se introduzca dentro de un ataúd, recite ante quienes serán sus hermanos todos presentes, todos y cada uno de sus más oscuros deseos sexuales. Y en algunos casos, según versiones de algunos exmasones, participan de rituales homosexuales. No obstante esto, estos actos pueden ser mínimos e insignificantes a la vista o a la luz de algunas personas, toda vez que otros exmasones, y hay de esos registros en la web, han mencionado que los ritos dentro de la masonería pueden llegar hasta sacrificios de sangre de diversa índole. ¿Sí? Así que todo el manto de misterio que hay alrededor de las sociedades secretas trae consigo no solo esa palabra misterio, o no solo esa palabra secretismo, sino también posiblemente rituales satánicos. Ahora, se dice que, se dice en muchos libros, en libros de historia, que la primera gran logia masónica se constituyó el 24 de junio de 1717. Estamos hablando de hace 300 años. Y se dice, esa historia dice que se logró consolidar esa gran logia cuando 4 logias de menor nivel, integradas por algunos constructores, y aquí quiero ser claro, las logias masónicas inicialmente
de manera supuestamente vinculaban a aquellos artesanos u obreros de la construcción, supuestamente. Entonces estas 4 logias constituidas por esos constructores y algunos hermanos aceptados se reunieron en una taberna en Londres y nace la Gran Logia de Londres. 6 años después, en el año 1723, se publica la Constitución de Anderson. Que la Constitución de Anderson es como la columna vertebral de la norma que viven dentro de las logias. Posteriormente, en 1751, se conforma una logia rival de esa Gran Logia de Londres, ¿sí? Conocida como la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados de Inglaterra, y nace con unos argumentos que se centraban en que la Gran Logia de Londres había introducido demasiadas innovaciones y se había apartado de los antiguos límites de la verdadera masonería. Esto lo pueden buscar en internet. Entonces, si en 1751 esta Gran Logia afirma que la Gran Logia de Londres, creada en 1723, estableció unos ritos que se alejaban de los ritos antiguos que se debían seguir, claramente esto induce que existían y existió siempre una tradición masónica compuesta por ritos, símbolos y conocimientos vertados para el público en general, que permaneció pues en el tiempo y cuyo origen debemos ubicar para comprender qué son estas sociedades secretas. O sea, nos induce que antes de 1717, cuando se apareció la primera Gran Logia, existió hacia atrás, en el pasado, mucho atrás, ya existía la masonería. Y eso lo podemos también verificar cuando estudiamos el Priorato de Sion, los Caballeros Templarios, la Orden de los Hashashin. Estamos hablando del siglo XII, el año 1100, 1200, 1300. Pero antes de eso hay otro tiempo que es necesario validar. Entonces nos toca ir a otras fuentes para entender, por ejemplo, que la masonería, al parecer, nace en el tiempo del rey Salomón. Entonces, eso nos lleva inclusive a un tiempo antes de Cristo. La masonería claramente se asocia de forma mística a los orígenes, a los orígenes del templo de Salomón. Ese que fue construido en el año 968, que duró 7 años, antes de Cristo, ¿no? Duró 7 años en ser construido, y que contó con la participación de un hombre que es poco o nada conocido para el mundo, pero sumamente importante en la historia, filosofía y rituales de la masonería. Y no es Salomón. Se trata de Hiram Abiv. Hiram Abiv, que está ahí en la imagen, era un hebreo fundidor, nacido en la antigua ciudad de Tiro, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Este personaje fue clave, muy clave, en la obra o en la construcción del templo, puesto que él diseñó los planos, claro, con base en la instrucción que, según el relato bíblico, dio Jehová Dios a Salomón, y Salomón se apoya en Hiram Abiv, porque más adelante mencionaré a grosso modo qué era lo particular en Hiram que jugó un papel tan importante en la construcción del templo. Pero ese es Hiram, además de que diseña planos, se encarga de dirigir una gran parte de la construcción. Él separa a los obreros en 3 clases, o sea, les da 3 categorías. La categoría o nombre de aprendiz, compañero y maestro. Esas son como los 3 grandes títulos que habían dentro de los constructores del templo. Y que corresponden, estos 3 permanecen en el tiempo. Corresponden hoy a los 3 primeros grados que alcanza un iniciado al ingresar a la masonería. Entonces miren cómo la masonería, que tiene grados aprendiz, compañero y maestro, pues con base en esto ya empezamos a deducir que no nació en 1717, sino que sus orígenes se remontan inclusive a este tiempo de la construcción del templo. Estos grados que acabo de mencionar son los 3 primeros en el rito de York,
Bueno, hay varios ritos, ahorita les hablo un poquito de eso. En el rito de York son 13 grados, mientras que en el rito escocés son 33 grados, dependiendo de la logia masónica a la cual la persona se vincule, transitará el rito escocés 33 grados o transitará el rito de York 13 grados. Irak estableció que estos tres tipos de obreros recibiría su paga proporcionada de acuerdo al mérito, a los talentos, y asignó a cada categoría diferentes signos de comunicación, toques diferentes y palabras de pase. Esto es, ustedes si han estudiado o investigado o leído o visto sobre masonería saben que los saludos de ellos son de una forma especial, se tocan la mano de una forma especial, se presionan en ciertos lugares y con eso se identifican. Hacen señas, movimientos con la mano, gestos, comunicación no verbal que les permiten identificarse entre ellos. Esto viene desde ese tiempo de Irán Aviv, ¿sí? Al final, Irán determina que los aprendices y compañeros, de acuerdo a eso, recibían el salario junto a las dos columnas principales del templo, que también juegan un papel importante en la masonería. Cada vez que vean simbología masónica, se van a encontrar con esas dos columnas, que se llamaban el Yakin y el Boas, ¿sí? Y los maestros, los de mayor nivel, recibirían su paga pues en la cámara principal del templo. En total, Irán relata, y hay libros que hablan que contó con 70.000 aprendices, 8.000 compañeros y más o menos unos 3.600 maestros. Sobre esto, el masón español, aún vive, Gabriel López de Rojas, un iniciado de 1992 y quien en la actualidad posee todos los grados del rito escocés antiguo y aceptado. Además de ser un gran mestre dentro de esas logias, es autor de varios libros de masonería y sociedades secretas. Este hombre, Gabriel López, explica que a Irán se le presentó en sueños un personaje, si han visto la película Noé, la última de Hollywood, muy criticada supuestamente porque pierde sentido a la retórica del libro bíblico. En esa película, si ustedes recuerdan, en la barca de Noé se monta un infiltrado que es Tubal-Caín. Precisamente Gabriel López de Rojas señala que a Irán se le presentó en sueños Tubal-Caín, un antepasado suyo que le transmitió la tradición luciferina. Que Tubal-Caín reveló a Irán que este era descendiente de Iblis o Samael. Es decir, para quienes han leído algún libro de demonología o han visto información de demonología, de eso también hay mucha información, desafortunadamente. Samael es el mismo Lucifer, que según la leyenda masónica, este Samael copuló con Eva y de ahí, de esa copulación entre esos dos demonios, pues sale finalmente Caín. En los libros de Gabriel López se hace notar que la leyenda masónica indica que la hermana de Tubal-Caín era Naema y era la madre de todos los demonios. Así que, pues suena muy interesante porque un masón de alto grado señala que Irán, que es la fuente de inspiración de toda la masonería, que inclusive hay ritos que lo asocian a él, y los símbolos más importantes de la masonería, que son la escuadra y el compás, y el mazo, esos tres elementos, son precisamente los elementos con los cuales los aprendices de Irán lo asesinaron a él. Y por eso lo traen a colación estos tres elementos como los símbolos de la masonería. Aquí los pueden ver precisamente, aquí hay una escuadra, un compás, ¿sí? Más no está el mazo. Entonces, ¿cómo este personaje tan importante en la historia fundamentó su conocimiento en la tradición luciferina? Y aunque me saldría un poquito de contexto, no es esa la charla, pero rápidamente les comento. Salomón tampoco, según una historia fuera de la Biblia, o sea, si vamos al documento bíblico, claramente Salomón no era más que, según la historia, un rey iluminado y pleno de sabiduría.
pero según otros documentos alternos, diversos, diferentes, muestran una historia antagónica, una historia donde Salomón supuestamente tenía la capacidad a través del anillo que quería y que le fue heredado por Lucifer, según esos libros, con ese anillo podía dominar a los demonios. Y fueron los demonios, conjuntamente Hiram, quienes construyeron el primer templo de Salomón. Eso está pues en diferentes fuentes. Miremos este video. En el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato que se inicia en ese grado es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago, pues no engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. El iniciado va con una venda en los ojos que se le quita el dedo delante de Baphomet, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho. Y luego ya pide que brille la luz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Bueno, no lo digo yo. Si se dan cuenta, el video resume mucho de lo que se acaba de decir, ¿cierto? Por un lado, esa connotación satánica alrededor del rito masónico. Dos, una línea que conduce a ritos del Antiguo Testamento. Y bueno, aquí tal vez sea muy válido dar esta percepción, toda vez que dentro de quienes están presentes puede haber o no alguien que ha participado o aún participe de alguna logia masónica. Y es claro que no por ingresar a una logia masónica podríamos nosotros atrevernos a tildar que el que ingresa a una logia masónica es malo. Les voy a decir por qué. Si ustedes vieron con cuidado el video, este señor nos esgrime que en el rito escocés de 33 grados se da a conocer al Baphomet en el grado 29. Quiere decir que posiblemente hayan 28, 20 grados de crecimiento en los que el invitado desconozca de alguna manera cuál es el dios al que finalmente sirve la masonería en general. Es más, logias masónicas, la Cruz Roja, el Club de Leones, el Club de Rotarios, y de ellos podríamos afirmar que lo que conocemos es grandes tareas sociales, porque la masonería precisamente es tan secreta, tan oculta, tan misteriosa y a la vez tan oscura desde adentro, que necesitó presentar ante nosotros un rostro benevolente. Y es ese rostro con el cual se presenta con las personas de buen corazón que queriendo ayudar al prójimo ingresan, y que necesariamente ese corazón jamás les permitirá llegar más allá en esos altos grados. Serán expulsados o por decisión propia se retirarán, y quienes comulgan más con ese tipo de oscurantismo pues seguramente continuarán. Esa salvedad como para no afirmar ni inducir a pensar que todo el que está en la masonería necesariamente es un ser perverso, puesto que no es así. Bueno, a ver qué pasó. Se nos fue una de más.
Una de las sociedades secretas de mayor renombre es la Skull and Bones, o conocida como la Calavera y los Huesos. Una sociedad secreta fundada en 1832 en la Universidad de Yale, una de las universidades de mayor renombre de los Estados Unidos. Es una cofradía a la que han pertenecido personajes tan importantes en la historia de Estados Unidos y tal vez del mundo como Prescott Bush, el abuelo de George Bush, hijo o junior. John Kerry también, John Rockefeller, un apellido de alto renombre dentro de las élites del mundo. Y John Rockefeller también es conocido como el padre de la inseminación artificial. Y realmente muchos personajes con un oscuro pasado. A la Skull and Bones se le acusan, a esta cofradía, a esta sociedad secreta, y sé y lo mencioné al principio, no he perdido el hilo del nuevo orden mundial, pero les dije, para comprender el nuevo orden mundial, tenemos que entender a las sociedades secretas, conocerlas un poco para saber hacia dónde va dirigido todo esto y quiénes son los artífices de ese nuevo orden mundial. Así que el hilo es conductor y empata uno a uno. A esta sociedad secreta, quiero hacer un pedacito de zoom en esta. Si pueden ver, aquí tenemos este es George Bush, este señor que está acá. Lo pueden buscar en internet. Se dice que esta es una calavera de un líder latinoamericano que ya les voy a mencionar, porque precisamente se les acusa de haber robado el cadáver de Jerónimo. Perdón, ese no es latinoamericano, ese es de los indios norteamericanos, un líder importante de los indígenas de los Estados Unidos, y que precisamente robaron con el ánimo de hacer supuestamente ritos alrededor de ese cadáver para adquirir ese poder y menguar de alguna manera la fuerza de ese pueblo. Pero no solo se les atribuye a la Skull and Bones el robo del cadáver de Jerónimo, también se habla de que saquearon la tumba de Pandilla, ese líder popular de México, o que también robaron el cadáver de Omar Torrijos, ese líder, expresidente muy contemporáneo, hace muy poco tiempo, de Panamá. Se aduce que ellos algo tienen que ver con la apertura de la tumba de Simón Bolívar en Venezuela. Pero bueno, de eso habría que profundizar un poco más. Otra sociedad secreta u otras sociedades secretas existentes son la Bohemian Grove, los Rosacruces, el Club Bilderberg, los Hermanos de la Sombra, los Superiores Secretos, el Priorato de Sion, los Sabios de Sion, los Hashashin, los Caballeros Templarios, o una sociedad muy famosa, secreta, basada en rituales 100% satanistas y conocida como la Otto, que es realmente el nombre de la Ordo Templi Orientis, que significa la Orden de los Templarios Orientales. Una sociedad inglesa, precisamente nace también en Inglaterra, de carácter fraternal y secreta, que se funda precisamente en Londres a comienzos del siglo XX, y aunque el fundador fue un judío esoterista llamado Theodore Roos, y la funda con base en la filosofía y rituales de la francmasonería regular, pero realmente quien le da un giro profundo hacia el ocultismo y la magia sexual fue este personaje que tenemos ahí enfrente, que se llamó Aleister Crowley. Este reorganizó la logia con una ley que le llamó la ley de Telema como su eje principal. Esta ley expresaba y promulgaba a todos los seguidores una frase que decía: haz tu voluntad, será el todo de la ley. En otras palabras, que quien pertenecía a la logia podía hacer lo que a bien quisiera, y eso era lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo: asesinar, robar, violar,
generar prácticas satánicas, ir a cualquier lugar, hacer lo que se le viniera en gana. Y que en eso consistía la ley. Pues evidentemente que cuando hay albedrío y el individuo decide por ayudar a la humanidad, pues en buena hora. Pero cuando se acusa o se señala de que haz lo que quieras y todo es válido y todo está dentro de la ley y eso implica aún dañar a otros de la manera que sea, pues ya vamos entendiendo un poco como cuál es el objeto de este tipo de organizaciones. Vamos uniendo diferentes elementos para darle forma a este tema de las sociedades secretas. Bueno, y sin lugar a dudas, habiendo pasado por estas dos que quise medianamente señalar, y de las cuales hay mucha literatura y mucho por entender, para ver ese modelo oscuro, muy perverso, muy luciferino. Bueno, no lo dije yo, lo dijo el señor del video hace un momento, que hay alrededor de estas sociedades secretas, sin lugar a dudas. La logia más enigmática, o por lo menos de la que más se habla en el mundo de la conspiración, definitivamente es la logia o la sociedad secreta de los Illuminatis de Babilonia. Una sociedad nacida por iniciativa del judío católico de la orden de los jesuitas, precisamente. Orden en la cual se reconoce al Papa Negro como el mayor jerarca de la orden. Me imagino que no es una sorpresa para ustedes, puesto que tenemos un Papa en este momento en Roma, o tiene la Iglesia Católica un Papa en Roma que es de origen jesuita, ¿sí? Y como ya lo mencioné, pues en la orden de los jesuitas, una orden militar, religiosa, dogmática muy fuerte, un brazo armado de la Iglesia Católica en su momento. Dentro de ellos hay un segundo papa, o sea, no es solo el papa que estaba sentado en Roma, sino que había un papa que era el Papa Negro y era el director realmente de los jesuitas. Entonces, Adam Weishaupt, que perteneció a esta orden, acompañado de otros judíos, porque Weishaupt era judío, y espero que me estén prestando mucha atención, porque hay un hilo conductor que he venido mencionando, y es la fuente hebrea y judía en todo este papel, desde Salomón, desde Hiram Aviv, hasta quienes han ido formando una a una las diferentes sociedades secretas que en la mayoría de los casos su pilar y su primer paso lo ha dado un hebreo, un judío. Entonces, en compañía de varios judíos masones, Adam Weishaupt da forma a esta orden de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Y bueno, nosotros el 1 de mayo simplemente no. ¿Qué celebramos el 1 de mayo? Yo sé que todos lo sabemos, el Día del Trabajo. Bueno, sería bueno cuestionarnos si ese 1 de mayo como Día del Trabajo no fue una fachada para ponernos a todos a celebrar más bien la creación de la orden de los Illuminati, tal vez la más poderosa que ha existido sobre el planeta. Veamos un video que nos puede ilustrar, un corto video sobre el tema de esta orden Illuminati. Llegaron los oídos calienticos. Se nos fue, no quiere correr el video. Perdón, vamos a ver si arranca. Bueno, no arrancó, no importa. Vamos a seguir. Todo esto de las logias masónicas y toda esta historia que hemos venido mencionando, veremos cómo empiezan a encajar con simbología que es muy propia de la masonería, precisamente en el billete de dólar. Posiblemente todos, absolutamente todos los presentes ya hayan escuchado hablar de esto, pero es necesario mencionarlo porque todo el plan del nuevo orden mundial, o gran parte de él, está cifrado, escondido. Bueno, ya ni tan escondido porque esto es voz pop en muchas partes. ¿Cómo está graficado aquí el plan del nuevo orden? Entiéndanse que este gran sello de Estados Unidos fue el resultado de 3 cosas que se formaron desde el año de 1776
fecha en que se da la creación de los Illuminatis, pero también la guerra de independencia de Estados Unidos, de manera casual. Y es el resultado de estos tres comités, con la cual, o tenía por intención definir el enigmático símbolo que estamos viendo. Precisamente este es el símbolo que fue definido en esos tres comités. Es de saber que la base de los componentes del sello incluyen el ojo en la pirámide y la leyenda en latín que tenemos acá. Y que todo esto fue creado por tres expresidentes de los Estados Unidos, uno de ellos Benjamin Franklin, el otro fue Thomas Jefferson y el otro John Adams. Estos tres hombres, a quienes pues, se les conoce como los padres fundadores de Estados Unidos, estuvieron intrínsecamente vinculados los tres a la francmasonería, que para ese entonces gozaba claramente de un prestigio importante entre las comunidades aristocráticas, no solo en los Estados Unidos, sino en toda Europa. Recuerdo, 1776, y si recuerdan dos láminas atrás, supuestamente en 1717 nació la Gran Logia Madre de Londres. Pues para esa época, claramente la masonería tenía una fuerza importante en Europa, y mucho más en Estados Unidos. Entonces, es tanto así que los 56 firmantes del Acta de Independencia de Estados Unidos en 1776, no menos de la mitad de ellos eran masones. Bueno, recordemos que el 4 de julio de ese año las 13 colonias norteamericanas se autodefinieron como tres estados soberanos e independientes que ya reconocían el dominio de la corona británica. Pero además de los 55 miembros de la Asamblea Nacional, diferentes a los 56 que firmaron el Acta de Independencia, de esos 55, por lo menos 50 de ellos pertenecían a logias masónicas, como lo señala Manly P. Hall en su libro American Assignment with Destiny, un libro muy interesante. Bueno, y para cerrar con broche de oro, la plana mayor del ejército de George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, estaba conformada por 74 generales, de los cuales 48 definitivamente eran masones. Eso lo cuenta la historia. Por lo tanto, es claro que la masonería jugó un papel muy importante y hoy continúa jugando un papel fundamental en la construcción de ese país y del resto de naciones del mundo. Entonces, miremos muy rápidamente aquí. No sé si el mouse se ve, espero que sí se esté viendo el mouse. Vemos precisamente una pirámide con tres escalones. En la base de la pirámide tenemos el número 1776, números romanos, fecha de precisamente la creación de los Estados Unidos, la independencia, pero a su vez del inicio de la orden de los Illuminatis, el ojo de Dios, que todos hemos asumido como Dios, valga, y es importante resaltar que según la mitología de todas las culturas, pues dioses han habido muchos, en el número de dioses en cada una de las culturas y lugares del mundo y del planeta en tiempos antiguos. Por lo tanto, creo que es válida la pregunta, ¿cuál de tantos de esos dioses es el que corresponde al del ojo de la pirámide de dólar? Tenemos la cinta Anuit Coeptis en la parte de arriba, que es que Dios ilumina nuestra empresa, hablando los masones, y el Dios que ilumina la empresa claramente es el Dios del ojo. Por debajo tenemos el nuevo Ordo Seclorum, que no es literal el nuevo orden mundial, sino el nuevo orden de los siglos. Y bueno, hay un cúmulo de información muy interesante asociado a ese Dios del ojo, que desde una óptica claramente ese ojo pareciera, haciendo un pequeño zoom sobre él, pues que tiene una piel no humana, no es humana, pareciera una piel reptil, ¿sí? Ahí tenemos el Anuit Coeptis, que es que ese Dios, que evidentemente desde mi óptica no sería el Dios que dio forma a mi espíritu, a mi ser, pero bueno, ahí está ese Dios,
tenemos la otra de Nuevo Orden de los Siglos, la pirámide de 3 escalones. De manera casual, cuando unimos o formamos esa estrella de 6 puntas, que es una estrella asociada al rey David, volvemos nuevamente a una fuente hebrea. La estrella de 6 puntas es la estrella del rey David, padre del rey Salomón, y al unir las letras que encierran esas 6 puntas nos da la palabra masón, lo cual nos permite con mayor claridad entender que todo esto son símbolos masónicos. Y por eso les decía que para entender el nuevo orden mundial hay que estudiar a las sociedades secretas, hay que revisarlas y hay que entender un poco quiénes son esas sociedades secretas. Pero podríamos sentarnos a dilucidar y a compartir y llevarnos un tiempo porque 13 estrellas, 13 hojas, 13 frutos, 13 lanzas, 13 barras, 13 plumas. ¿Qué tan importante es el número 13? Según el ocultismo, el número 13 es un número sagrado. Y el 13 representa la muerte y también representa el renacimiento. 13 también puede representar la rebelión contra la autoridad de Dios, según algunos documentos que nos invitan a consultar sobre una rebelión de ángeles en el cielo. Pero 13 es un número muy importante para la hermandad y no fue diseñado para ser utilizado por los profanos, dicen ellos. De ahí las supersticiones que rodean el 13, que se les enseña y que es, según la masonería, dicen ellos, es nuestro número, y también la cábala judía señala que el 13 es un número que no es para los goyim. Y cuando hablamos de goyim, o los goyim, son los no judíos. O sea, que por fuera del pueblo hebreo, todo el que no es de sangre netamente judía es llamado goyim. Y ellos dicen entonces que ese número es específicamente para ellos. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, ahí está en el centro. In God we trust. In God we trust. En Dios confiamos. En el Dios del ojo, en el Dios uno, que es ese Dios uno, único para ellos, que bueno, realmente habría que hablar mucho más. El tema de la masonería es una única charla que podría durar un par de horas compartiendo. Ese ojo que está sobre la escala 13 se asocia con Horus, el ojo de Horus, ese dios egipcio, se asocia a Zeus. La escala 13 está por encima de las 12 casas del zodiaco, esas 12 casas que el hombre debe transitar según algunas mitologías, llegar a la escala 13 donde está la iluminación o el encuentro con ese Dios, pero que muchos han asociado a ese Dios precisamente con el Dios que ilumina al pueblo hebreo, o sea, el Dios Jehová, del cual pues hay mucha literatura que ha cuestionado durante los últimos años el comportamiento de ese Dios, donde aducen muchos autores un Dios tirano, cruel, bueno, varios elementos que son delicados de tratar, pero que aducen ese mismo Dios Jehová, ese mismo Dios Horus, ciertos dioses crueles, perseguidores de la humanidad, sería el mismo Dios de la pirámide. Este es un video que voy a dejar pasar porque va a repetir un poco de lo que ya hemos visto. Finalmente es el sello de la pirámide asociada al nuevo orden mundial, fundamento del nuevo orden mundial, fundamento de muchas sociedades secretas. Repito y soy insistente en esto, un día cuando empecé a estudiar este tema y a querer introducirme, repito, no soy un erudito del tema, he hecho algunas investigaciones, pero también llegué a pensar que todos los masones eran malos. Pero luego, pues evidentemente tuve que replantear ese concepto, porque en mi vida he conocido a algunos masones de gran corazón.
y he asumido en ellos que claramente son masones de bajo rango, bajo nivel, que tienen un deseo profundo de ayuda hacia el prójimo y que seguramente no conocen lo que en los niveles superiores se esconde. Durante milenios, este ha sido nuestro hogar. Pero la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel. Una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso de alcanzar sus más oscuros sueños. 1. Crear un gobierno mundial dominado por una pequeña élite. 2. Instaurar una moneda electrónica mundial con el fin de dividir el mundo en dos clases de personas, amos y esclavos. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población drásticamente, para controlarla más fácilmente y administrar mejor los recursos naturales. En definitiva, la élite está a punto de realizar el sueño que todos los grandes criminales han albergado a lo largo de la historia. Conseguir el poder absoluto en la Tierra. Para siempre. Jaque mate a la humanidad. Entonces, según lo que se plantea en base al nuevo orden mundial, pues es un plan que, como lo mencionábamos en la primera lámina, pretende construir un único sistema de control global, de sometimiento global, y esto lo harían en base a la imposición de diferentes organismos, métodos, inclusive, según el video, y no solo el video, muchas fuentes proponen que el nuevo orden mundial estaría en vísperas no solo de asentarse fuertemente sobre la humanidad, sino a la vez de imponernos un chip a toda la humanidad con el ánimo de crear un sistema de identificación único, personalizado, donde supuestamente bajo este modelo se coartarían nuestras libertades, perderíamos todo tipo de libertades. Digamos que uno de los primeros pasos que mencioné y que el video acaba de mencionar es la necesidad o el deseo de tener un único gobierno mundial. Y para ese único gobierno político de dictadura totalitaria, absolutista, como lo mencionó al principio, que muchos escritos recogen, ese gobierno mundial pues habría que entender si ya existe, si ya está sobre nosotros, si falta porque llegue, si se han dado pasos que llevarían a la construcción de ese orden mundial. Entonces, quisiera que habláramos un poquito del hecho de la Revolución Francesa, para ver si efectivamente se han ido dando los pasos para la constitución de este orden global, de este orden mundial, en manos de muchos organismos internacionales, de muchas sociedades, de muchos organismos de todo tipo, económicos, políticos, sociales, y analicemos un poco esto. Fue precisamente la Revolución Francesa de 1789, entre 1789 y 1799, una década. De manera muy particular, vemos cómo se sucedió apenas unos años luego de que apareciera la Orden de los Illuminatis en 1776 y también se diera el grito de independencia, la revolución de los Estados Unidos, que se libera de la corona inglesa, ¿sí? Existiendo pues los Illuminatis desde 1776, se dice que convocan años después, en el 86, en Frankfurt, Alemania, al Comité Secreto de los Amigos. Y allí se reúnen
un grupo conspirador en el que, según fuentes bibliográficas, comparecen personajes tan importantes en la Revolución Francesa como Danton, Marat, Robespierre, Sieyes, Mirabeau. Seguramente estoy pronunciando muy mal el francés, no soy francés, no lo sé pronunciar. Llegan estos personajes y otros participantes, repito, muy fundamentales de la Revolución Francesa, y dan en ese momento casi que origen al nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que buscan hacer con la Revolución Francesa? Pues dar un golpe a las monarquías, que representan un obstáculo para el judaísmo internacional en su claro objetivo de control, de dominio mundial, y a la vez se convierte en la llama que permite encender el fuego en otros países que necesitan la instauración del modelo de la república como mecanismo, tal vez, para hacernos creer al pueblo que somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes. Entre tanto, y eso está depositado en un documento del cual hablaremos más adelante, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde en ellos se cita de alguna manera, en una de las tantas actas, que realmente son ellos, esa élite, ese grupo, esas pequeñas cofradías, las que ponen y quitan presidentes o gobernantes o monarcas, en su momento los monarcas en muchos lugares del mundo, ¿sí? Y que pues, la democracia pareciera un sofisma de distracción. Entonces, para el momento de la Revolución Francesa, pues venía en Europa una serie de reyes que eran quienes tenían el dominio. Algunos aducen que esos reyes pertenecían a la línea de sangre de los merovingios, que a su vez es una sociedad secreta muy antigua, ¿sí? Y digamos, el judaísmo de quienes pretenden de alguna manera ese sionismo recrudecido y conspirador, por así decirlo, necesitaban empezar a tomar parte del poder y necesariamente había que derrotar esas monarquías y empezar, repito, entre comillas, a darle a entender al pueblo que eran ellos los que podían elegir. La Revolución Francesa pues trae algunas... Vamos a escuchar esto. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo como propósito secreto destruir la cultura cristiana en toda Europa. Sus pensadores estaban alineados a la ideología de la masonería. Fue en 1784 que el alto mando de los Illuminatis emite la orden según la cual la Revolución Francesa debía producirse. Para esto, Adam Weishaupt se contacta con Maximilien Robespierre, precursor de la Revolución Francesa. La primera fase para instalar a largo plazo un gobierno mundial anticristiano, liderado por el Imperio Illuminati. En 1827, Sir Walter Scott publicó sus 9 volúmenes sobre la vida de Napoleón Bonaparte. Confirmó que la Revolución Francesa fue en realidad planificada por los Illuminatis y financiada por la dinastía Rothschild. Bueno, luego de la Revolución Francesa se enciende un fuego que empieza a trasladar esa necesidad de revoluciones a diferentes lugares. Precisamente luego de la revolución en Francia,
apenas está terminando, se dispara la Revolución Polaca en 1788, que va hasta 1794, luego la Revolución Belga, apoyada por los franceses entre 1792 y 1795, luego la Revolución Alemana, luego se traslada también a nuestro continente y se da la Revolución en México de 1510, y todo esto se aduce, se afirma, tiene que ver con el impulso masónico, la influencia masónica en diferentes lugares, sitios y momentos de la historia para transformar precisamente estas sociedades y conducirnos, como lo propone también el video, hacia un nuevo orden mundial. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué otro acontecimiento de los muchos que se sucedieron juega un papel importante en este tema de la construcción o de los pasos que se dan hacia la construcción de un nuevo orden mundial? Pues indudablemente la Primera Guerra Mundial lo fue. Una guerra mundial que se da entre 1914 y 1918 y se da luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Eso fue el 28 de junio de 1914, precisamente en Sarajevo. Un plan ejecutado por los masones de la logia de la Mano Negra, dicen algunos historiadores. Para la fecha, acabo de citar la Primera Guerra Mundial, pero vamos a irnos un par de años atrás. En 1896, un periodista judío de nombre Theodor Herzl había escrito en Europa un tratado sobre la cuestión judía y la necesidad de solucionar esa cuestión judía por medio de la creación de un Estado para el pueblo de Israel. Con Herzl, quienes hayan escuchado o investigado sobre Theodor Herzl, saben que con él nace el sionismo y la palabra Eretz Israel o la tierra de Israel. Ese movimiento sionista está financiado, como fueron muchos movimientos judíos, propagandistas y bélicos inclusive, financiado por los Rothschild, que es una familia judía poderosísima, como los Rockefeller y otros. Y es financiado entonces por Rothschild. Theodor Herzl es de Inglaterra, y desde ese momento se pone en marcha como la necesidad de que esa esperanza o esa propuesta de Theodor Herzl exista, la construcción de un Estado judío, ¿sí? Debido a que pues muchos judíos estaban dispersos por Asia y Europa y era necesario que regresaran a su territorio. Un territorio que está allí en esa Asia Menor y que según los libros antiguos, el libro bíblico, pues es un lugar que, argumenta el pueblo judío, fue prometido por Jehová a Abraham y en él a toda su descendencia. Territorio que hasta ese momento, en 1896, la Primera Guerra Mundial que se da, hagamos cuentas, 18 años después de 1896, ese territorio estaba en manos del Imperio Otomano. ¿Sí? Está en manos del Imperio Otomano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Primera Guerra Mundial? Digamos que es así como motivado el sionismo por alcanzar esta meta, se planifica la Primera Guerra. ¿Qué buscaban? Que Europa quedara totalmente devastada y los tres territorios coloniales más importantes en manos del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano fueran debilitados al máximo. Que esos territorios quedaran debilitados al máximo. Con lo cual las naciones del antiguo continente verían la muerte de más de 18 millones de personas, a Estados Unidos ganando millones de dólares con los préstamos durante y luego de la guerra,
a los países que fueron devastados en esa guerra mundial y la liquidación del absolutismo, el absolutismo monárquico que aún quedaba y que había iniciado en la Revolución Francesa. ¿Sí? Porque, repito, se buscaba debilitar ese imperio alemán, austrohúngaro y otomano, y precisamente Palestina, lo que conocemos como Palestina, ese territorio anhelado por los judíos, estaba en manos del imperio austrohúngaro. ¿Sí? Esos tres imperios que acabo de mencionar fueron sustituidos por repúblicas democráticas, pasando el territorio de Palestina a manos de los ingleses, quienes de la mano o con la ayuda de Francia habían negociado instalarse en ese lugar para así poder empezar a llevar migrantes judíos al territorio para que este lugar luego se convirtiera en el sueño de Herzl y el sionismo internacional. ¿Ves? Nos damos cuenta cómo la Primera Guerra Mundial, que se inicia con el asesinato de este archiduque Francisco Fernando, no es más que un entretejido, unos pasos planificados previamente por el sionismo internacional que había impulsado Herzl con la financiación de los Rothschild para debilitar claramente los imperios que aún permanecían en Europa y al debilitarlos, desaparecerlos, convertirlos en otro tipo de Estado, un Estado ya republicano, y en ese orden de ideas hacer que ese imperio otomano que gobernaba sobre Palestina, ahora ese territorio, al ser vencido del imperio austrohúngaro por Francia, por Inglaterra, quedara en manos de Inglaterra. ¿Y por qué era importante que quedara en manos de Inglaterra? Pues porque ese era el imperio otomano para el momento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que no es difícil hacer algunos enlaces y por eso decía, precisamente para el asesinato de Francisco Fernando, el duque húngaro, utilizan a una logia masónica, ¿sí? Se le atribuye a una logia que se conocía como la Mano Negra el asesinato de esta persona para dar inicio a ese gran conflicto que vincularía a muchas naciones y terminaría en lo que acabo de decir. Al final, claro, muertes, millones de muertes, lamentables millones de muertes. 20 millones, tal vez, se calcula. 6 millones de huérfanos, 10 millones de desplazados y un costo total de aproximadamente 180.000 millones de dólares del año 1918. ¿Todo para qué? Pareciera que tras bambalinas el único objeto era ese puntico o ese círculo rojo que está marcado ahí en el mapa, que saliera del Imperio Otomano, de manos de ellos, y entrara en manos de aliados, en este caso de Inglaterra. Y este documento nos lo confirma y nos lo reconfirma, que cuanto acaba de mencionar tiene muchísimo sentido. Se llama la Declaración Balfour, firmada el 2 de noviembre de 1917. Fue fundamental, definitivamente, para la alianza británico-sionista durante la Primera Guerra Mundial y una poderosa herramienta de propaganda judía. Bueno, para 1917 los colonos sionistas de Europa eran realmente muy pocos para el Imperio Otomano. Pero la situación cambió radicalmente con la ocupación de Palestina por parte de Inglaterra en 1917, luego de ganar la Primera Guerra Mundial. Solo 2 meses después de que se diera a conocer la Declaración Balfour, la cual había concedido al sionismo derechos totales sobre Palestina y sus naciones. El secretario de Exteriores, este señor que está ahí en la foto, el británico James Balfour,
envió a la Federación Sionista la carta que contenía la declaración a través de un prominente judío británico, el barón Walter Rothschild. En este documento, ¿qué es lo que dice? Dice que el gobierno de su majestad, el gobierno británico, declara su compromiso con el sionismo, de que la tierra de Palestina sería devuelta al Estado a los judíos. Se convertiría en el hogar del pueblo judío y que harían todos los esfuerzos posibles para que eso fuera una realidad. Estamos hablando de 1917. Dirigida a Lord Rothschild por parte del gobierno inglés. Entonces esto nos demuestra que efectivamente todo se entretejió para que una vez se ganara la guerra, se lograra el objetivo. O sea que detrás de todo este estamento de guerra y detrás de todos estos pasos para el nuevo orden mundial, indiscutiblemente pareciera que está detrás el pueblo judío. Una pregunta, pues que sería muy válida. ¿Por qué debía fundarse Israel en Palestina? Y tal vez aquí va a tocar temas que muchos de ustedes dominan. Claramente la tradición pues, judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios, donde en su momento, cuando Dios Jehová allá le promete a Abraham y a sus descendientes esa zona. Este lugar fue invadido en la antigüedad por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los macedonios e inclusive por los romanos. Precisamente Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina. Una región que 7 décadas después del nacimiento y asesinato de Cristo, expulsó a los judíos de esas tierras. El imperio romano los expulsa. ¿Sí? Con el surgimiento del Islam, con la aparición de Mahoma como el profeta, eso fue en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. Para 1516 se estableció la dominación turca, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial. Y todo ese tiempo, el pueblo judío estuvo disperso por Asia, por África, por Europa, ¿sí? Sin un lugar, sin una tierra. En 1917, para el momento de la declaración Balfour, la población judía de Palestina era inferior al 10%. La población judía que habitaba Palestina era inferior al 10% del total de toda la población. O sea, era un grupo mínimo. Repito, estaban dispersos. El contenido de la declaración Balfour se arraigaba en la política colonial racista que no mencionaba siquiera al pueblo de Palestina. O sea, se le entregaría ese lugar a los judíos, pero por ningún lado se menciona ¿y qué pasaría con el pueblo palestino que había ocupado o vivía en ese sitio por siglos? El pueblo palestino era propietario de más del 97% de la tierra. El 3% pertenecía a ese 10% de esa población que eran judíos. La declaración Balfour se refirió a los palestinos, cristianos y musulmanes como las comunidades no judías que existían en Palestina y omitió de alguna manera o de todas sus formas proponer pues, qué había que hacer con estas personas una vez los judíos recuperaran o se les entregara esa tierra. Evidentemente que el Estado de Israel no se consolida en 1917 con esta declaración. Lo que hicieron es unos pasos o un compromiso que hace Inglaterra para entregar ese territorio a los judíos. Recordemos que esto se daría realmente en 1948. Creo que estamos sobre las hora 25 minutos. Pregunto, Claudia, ¿cuánto más doy de charla? Evidentemente que no vamos a terminar este tema hoy, para luego entrar al tema de preguntas. Ricardo, 10 minutos más, porque como comenzamos 5 minutos más tarde, entonces tienes 10 minutos más. Ok, gracias Claudia. Entonces,
miramos, So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? It's an interesting question because he was very interested in ornithology, although he became interested in Zionism. I think the was this, that it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was offshore in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those were really the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here, and I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. His Majesty's Government, herewith favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and renews their best endeavours to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing should be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish groups in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. entonces venimos viendo algunos pasos, tal vez empezamos en una época contemporánea muy cercana a nosotros, 1776, aparecen los Illuminati, se da la independencia de Estados Unidos en manos de un número significativo de masones, pasamos por la Revolución Francesa 10 años después, que fue obra de la masonería y en este caso de los Illuminati. Luego saltamos de pronto a la Primera Guerra Mundial, entendemos un poco el contexto más allá de lo que los libros de historia nos han contado. Vemos la Declaración Balfour que ratifica un poco ese camino que se quería llevar. Y una vez se acaba la Primera Guerra Mundial, una vez se determina esa Declaración Balfour donde Inglaterra haría todos los esfuerzos porque se consolidara el Estado para ella. En ese mismo año se da la Revolución Bolchevique. Antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, Rusia pues ya estaba en manos del Imperio zarista. Era otro imperio. ¿Y qué hay que hacer con los imperios? Pues hay que derrocarlos. Y Rusia se ve envuelta entonces en la revolución, porque es la forma de derrocar, fue la forma en que la masonería, a través de revoluciones, derrocó los imperios. Y se inició la revolución bolchevique impulsada por la Gran Logia Nacional de Rusia. A principios del siglo XX, unos 15 masones rusos que habían emigrado a Francia se unieron a la Logia de París. Principalmente la logia que tenía por nombre Cosmos con K y la logia con nombre Monte Sinaí, para allí entrenarse en el buen arte de derrocar imperios. Claramente. A su regreso a Rusia, estos conspiradores fundaron la logia La Estrella Polar. Eso fue en 1908. La Estrella Polar se estableció en San Petersburgo y la logia Regeneración en Moscú. Y en 1917, mientras la población rusa lleva a sus espaldas el peso del hambre y de la gran guerra que estaba finalizando, quienes mueven la silla al zar Nicolás II son políticos y burgueses liberales, casi todos de obediencia masónica. Bueno, los estímulos de esta revolución estaban basados en el pensamiento de Karl Marx. Karl Marx, que sin lugar a dudas, quienes ya conocen la historia de Karl Marx,
era un judío sionista. El primer gobierno provisional luego del asesinato, luego de asesinar realmente al último de los descendientes de la dinastía zarista, que el propósito era ese, derrocarlos, asesinan a Zar Nicolás II y toda su familia para que no quedara descendencia alguna de ellos. Y ese primer gobierno de transición en 1917 estaba presidido por el príncipe Georgi Orlyov, del Partido Constitucional Democrático, que pertenecía a una logia masónica. A él lo apoyaba otro masón de alto grado, Pavel Milyukov, ministro de Exteriores y personaje clave en aquellos primeros meses de gobierno provisional. Este último que mencioné, Pavel, escribió en sus memorias que el golpe al zar en 1917 fue un complot 100% masón. Luego de ese primer gobierno de transición hay un segundo gobierno en julio, o sea, en muy pocos meses se dan esas transiciones. Julio de 1917 y está encabezado por otro masón, un socialista de apellido Kerensky, que había entrado en una logia en 1912. Y todos los ministros del gabinete que organizó Kerensky, todos, absolutamente todos, dicen textos, eran masones. Bueno, fue un personaje clave en la demolición de la lista. Participó en la abdicación de Nicolás y fue ministro de Justicia de Guerra. Kerensky llegó a ser gran maestro de la Gran Logia Oriente de Rusia. Y cuando en noviembre de 1917 Kerensky cae, tras la toma del poder por parte como tal de los bolcheviques, le sucede el gran judío masón, hombre en la foto, Vladimir Ilich Ulyanovich, que hoy nosotros en Occidente conocemos pues como Lenin, un judío. Según algunos autores, Lenin era masón de grado 31, había acatado la obediencia masónica desde 1908 en la logia suiza Art et Travail. Además se unió a una logia muy, pero muy importante mencionarla, que es la logia B'nai B'rith, una logia que es exclusiva para judíos. No puede entrar ningún goy, solo judíos, ¿sí? Una logia que en algunos gráficos que aparecen en la web, cuando se ve cómo funciona el nuevo orden mundial y la masonería, se ven muchas de las logias que mencioné hace un rato, se ven en la base. Al final, pareciera, según esos gráficos, que esas logias base son los obreros, los que salen y hacen ese trabajo social, los que dan a conocer, digamos, algunos argumentos de la masonería y demás, pero por encima empiezan a haber otro tipo de estamentos, y antes de llegar, supuestamente bajo esos gráficos, que no lo tengo acá, al ojo de la pirámide arriba, donde estaría ese dios, que según lo veíamos ahorita, bajo Med, ese dios oscuro, pues muy arriba está la logia B'nai B'rith. ¿Por qué? Porque solo judíos entran allí y son ellos los que claramente dominan sobre el resto de las logias. La logia B'nai B'rith literalmente significa hijos de la alianza o hijos del pacto. Es una organización judía con un sistema de filiales y con sede mundial en Washington, Estados Unidos, una sede en Bruselas y varias en distintos países de Latinoamérica y Europa. A esa logia masónica, como lo dije, pues solamente está reservada única y exclusivamente para judíos sionistas, y son ellos quienes realmente manejan pues, los hilos del mundo por encima de las demás logias que parecieran no ser más que pues, pequeños distractores para hacer creer a los Goim, a quienes no somos judíos, que de alguna manera ellos, los judíos, nos permiten pertenecer a sus círculos y obtener también una porción de los secretos del gran arquitecto del universo, que es ese Dios del ojo. ¿Sí? Con base en eso, debo
considero que es necesario para abrir el espacio al compartir de preguntas, detenerme en este espacio. Estamos a mitad de camino de lo que son otros pasos de los cuales vamos a hablar. Hablaremos dentro de 8 días un poco de la Segunda Guerra Mundial, de la consolidación de las Naciones Unidas y de otros pasos que se dieron para llegar al presente, donde pareciera que estamos muy, muy cerca a ver en pleno apogeo un nuevo orden mundial, si bien es cierto que ya sentimos sus fuertes demandas o sus fuertes estatutos. Algunos atribuyen claramente que la pandemia es uno de esos muchos pasos más para el dominio de la humanidad. Abro pues el espacio claramente a las preguntas con base en lo que hemos conversado. Posiblemente tenga algunas respuestas. Si no las sé, lo mencioné desde el principio, no soy erudito, pero pues investigaré para buscar compartir. Y bueno, entonces, Claudia, procedamos a abrir esos espacios para compartir. Claro, Ricardo, le damos las gracias a todos y a Ricardo por estar en este espacio de transformación silenciosa. Nos va a acompañar porque el tema es muy extenso y merece el tiempo necesario para que se profundice en el tema. Entonces creo que nos va a acompañar este sábado y el siguiente para que termine bien su trabajo de investigación. Recordemos que nosotros compartimos investigaciones, que no tenemos la única verdad y que no estamos convenciendo a nadie. Lo hemos dicho desde el inicio de todo este proceso, que es voluntario estar acá y que nosotros lo que queremos es compartir desde una reflexión personal. Cada uno con esta información va, concluye, hace su propia reflexión y sigue su corazón, que es lo más importante. Entonces, siendo así, vamos entonces a darle la oportunidad a las preguntas. Veo que por aquí Catalina tenía una pregunta y van pidiendo la palabra por el chat para que vamos haciendo este trabajo tan interesante con Ricardo. Bueno, estoy tratando de ubicar la pregunta de Catalina, pero no la veo. Catalina, tienes en este momento el micrófono. Hola, hola, hola. Estoy aquí sin peinarme, horrorosa.